el procedimiento, las complicaciones y al final también vamos a tomar algunas conclusiones para esta vía, ¿ya? Esta vía, antes de iniciar la definición, quiero que vean esta imagen. Esta imagen es la imagen cotidiana de la unidad de cuidados intensivos de los centros hospitalarios. Noten ustedes que el paciente está aquí al lado y aquí en la misma unidad del paciente pues se ubican un montón de equipos electrónicos que de repente alguna vez ustedes lo han visto hasta en películas, ¿no? Estos equipos electrónicos son los monitores, ¿ya? Aquí en la parte superior existen los monitores de los signos vitales, ¿ya? Tenemos estos otros equipos electrónicos que son las famosas bombas de infusión, lo que habíamos revisado en vía subcutánea, ¿ya? Entonces, pero para esta vía parenteral, que es la endovenosa, se utiliza también mucho estos equipos electrónicos para tener una dosis exacta al momento de administrar al paciente y la velocidad que yo requiero para estos procedimientos. ¿Ya? Bueno, este es un equipo de plasmoféresis, que esto, bueno, ya le pertenece a otra especialidad, pero lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy, pues es vía endovenosa, que es toda esta parte. Imagínense tratar de administrar algún medicamento por esta vía y no confundirse. Miren que está todo enredado. ¿Cuál será de cuál, no? Entonces aquí también tenemos que tener mucha precaución en cuanto a la administración de algún medicamento de manera segura. ¿Ya? No vaya a ser que le esté administrando algún medicamento que no corresponde a mi paciente. Tengo que tener mucha precaución. Lo que hace, por ejemplo, aquí el personal en esta unidad es rotular, ¿ya? Rotular cada bomba a qué medicamento corresponde, para no confundirlos, ¿ya? Entonces, dejando esa imagen, ¿no? Vamos a iniciar ya definiendo qué es vía endovenosa, ¿ya? Bueno, esta se refiere al depósito del medicamento directamente en el torrente sanguíneo, ¿ya? Se va a hacer a través de un instrumento que puede ser una aguja, ¿ya? O un catéter intravenoso. Cualquiera de estos dos instrumentos me sirve para poder yo inyectar o administrar algún medicamento a través del torrente sanguíneo. Para la aguja, por ejemplo, se introduce directamente sobre la vena en un ángulo. Yo le he tomado de referencia 30 a 40 grados, pero esto va a depender mucho, ¿ya? Del cuerpo del paciente. Puede ser una persona con un tamaño corporal mayor, puede ser una persona delgada, una persona de mayor volumen, entonces va a depender mucho, ¿ya? Del cuerpo del paciente para yo saber cuánto es el ángulo que tengo que inyectar, ¿ya? O tengo que pinchar en el paciente al momento que yo inyecto la solución. Los usos para esta vía endovenosa, ¿ya? La medicación que se usa puede ser cualquier tipo de medicación, ¿ya? Cualquier medicación que se necesite administrar de manera rápida y urgente. Justo lo que les comentaba cuando teníamos una presentación de una alergia por algún medicamento que yo apliqué por vía intradérmica, subcutánea o hasta intramuscular, puede presentarse alergia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo contrarresto esta alergia en mi paciente? Pues voy a administrar algún medicamento por vía endovenosa, ¿ya? Entonces tiene que ser rápida para poder contrarrestar esos síntomas de la alergia y no pasar a un shock anafiláctico. ¿Qué otro uso más tiene esta vía endovenosa? Pues también se puede administrar suero. Suero, que son soluciones en grandes cantidades que se administran por vía endovenosa. Entre las soluciones que nosotros tenemos, pues conocemos el cloruro de sodio, el suero fisiológico, la dextrosa, lactato de Ringer y otras soluciones que se administran por esta vía. La administración de fármacos diluidos también. Hay ciertos medicamentos que se tienen que administrar siempre mezclados con alguna solución. Y esto se puede hacer a través de la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque esta vía endovenosa puede admitir grandes cantidades de soluciones, muy diferente a las vías que habíamos revisado. ¿Se acuerdan que en vía intradérmica máximo 0.3, en la vía subcutánea 2 mililitros, la intramuscular, dependiendo de la zona donde ustedes inyecten, máximo es 5, mientras endovenoso no. Vía endovenosa, ella es especial porque en ella se puede administrar grandes cantidades de soluciones.
Entonces, esta utilidad de esta vía se recomienda siempre en cuando quisiéramos lograr una administración de medicamentos mucho más rápido, ¿ya? Y también si queremos que el efecto del medicamento sea inmediato. Entre los métodos de la administración endovenosa tenemos tres, ¿ya? Tenemos la administración de vía endovenosa directa. ¿Qué significa que sea directa? Y para que ustedes también conozcan, hay ciertos términos que se utilizan en la parte hospitalaria y es bueno conocer, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes les piden administrar en bolo, ¿ya? Algún medicamento, ¿qué significa? Cuando se habla acerca de un medicamento administrado en bolo, significa que se va a administrar de manera directa, diluido o no diluido, ¿ya? Se va a administrar también, otro término que de repente van a escuchar al momento de administración de vía endovenosa directa, es algún medicamento que se debe administrar de manera STAT. Ese término STAT también lo van a ver de repente en la receta médica, lo van a escuchar al momento que el médico dice para administrar el medicamento eso a su paciente. ¿Qué significa? Que se va a administrar de manera única y rápida. Se administra ya, en este momento, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento se puede utilizar? En lo que ya habíamos mencionado, en caso de las alergias, ¿no? Si el paciente está presentando una alergia, coloca STAT y en bolo 20 mililitros de solución con dexametasona, por ejemplo, ¿no? Esa indicación de repente ustedes van a oír. Y cuando es eso, ¿ya? La administración de esta vía endovenosa directa, máximo lo que puede admitir, si es directo, puede colocarse volúmenes de hasta 20 mililitros. Y noten ustedes en la imagen, tal les he colocado que si es directo, el instrumento que ustedes van a utilizar para esta administración va a ser jeringa y aguja, ¿ya? Obviamente el medicamento y la ligadura para la administración del medicamento. Pero este es el instrumento para poder inyectar, ¿ya? Entonces, muy diferente al otro método de administración. Tengo el segundo método, que es el perfusión intermitente. ¿Qué significa? Aquí voy a utilizar un instrumento que es el catéter intravenoso. Ya no jeringa ni aguja, sino un catéter intravenoso. Ahora también lo vamos a ver para conocerlo, ¿ya? Entonces necesito este catéter intravenoso para poder administrar aquí mayores volúmenes de solución, ¿ya? Aquí estos medicamentos que van a estar diluidos con una solución intravenosa, las cantidades pueden ser de 50 a 200 mililitros. Miren, es mucho mayor, ¿no? En caso del directo, máximo puedo administrar con una jeringa 20 mililitros. Pero si hablamos de perfusión intermitente, se van a administrar medicamentos entre 5 y 200 mililitros, ¿ya? En un tiempo limitado. Por ejemplo, ustedes van de repente a la emergencia, ¿ya? Por, por náuseas o vómitos. Entonces, si es por náuseas o vómitos, hay algunos medicamentos que se deben diluir, ¿ya? Con una solución intravenosa, puede ser mezclado con suero fisiológico. En este suero fisiológico, va a estar mezclado con el medicamento para, ¿no? Contrarrestar las náuseas y los vómitos. En este caso, el más usado es el dimendrinato, ¿ya? O también llamado de manera comercial el Gravol. Entonces, este Gravol va a estar mezclado con una gran solución, porque si yo lo paso directo, este Gravol puede causar flebitis, irritación en la vena, no puede pasar. Tiene que siempre estar mezclada para evitar ya alguna reacción adversa, que es esa justo la de flebitis. Entonces lo diluyo, lo puedo mezclar con, acá la solución habla de entre 50 a 250. Lo recomendable en este tipo de medicamentos se pueden diluir con 50 mililitros, ¿ya? Y introduzco la ampolla de dimendrinato o Gravol, ¿ya? Y administro. La administración, al momento que yo coloco el medicamento, va a ser colocado en un tiempo determinado. Eso no puede pasar en un minuto, ¿ya? De repente muy diferente a ella. En caso de la directa, esta pasa rápido, porque quiero que el efecto también sea muy rápido, ¿ya? Pero en esta no, en perfusión intermitente puede demorar en pasar el medicamento hasta en 30 minutos mínimo, ¿ya? Entonces las perfusiones intermitentes se van a dar en estas cantidades, de entre 50 a 250, y el tiempo de administración puede ser entre 30 minutos, una hora, y de repente cada un cierto tiempo lo va a necesitar.
¿Qué significa? Que ahora se va a administrar este medicamento, son las 8 de la noche, y luego de repente el día de mañana a las 8 de la noche nuevamente va a necesitar el mismo medicamento. Entonces, no es continuo. Se dan cuenta, el medicamento lo va a recibir de repente una vez al día, ¿ya? Entonces va a ser una perfusión intermitente. No va a tenerlo de manera continua. Comparando nuestro último método con las otras dos, ¿no? Este método es la de perfusión continua. Aquí sí, ¿ya? El medicamento que se va a administrar va a estar diluido en un suero de un gran volumen, entre 500 mililitros, 1 litro, ¿ya? En un tiempo superior a 240 minutos, ¿ya? ¿Qué significa? Que aquí la administración de nuestro medicamento va a ser largo. A veces cuando nosotros colocamos estos sueros, ¿ya? O soluciones, el paciente lo tiene hasta 24 horas pasando. Todo el día está pasando esta solución, ¿ya? Entonces aquí sí la perfusión cambia. Cambia, ¿por qué? Porque ya el volumen es mayor, de 500, igual a 500 mililitros, ¿ya? Y el tiempo que se va a administrar mínimo, pues, puede pasar hasta en 12 horas o 24 horas, ¿ya? Y si el tiempo es mayor, se recomienda, ¿no? Si por todo el día, porque hay pacientes que reciben hasta 3 días solución de suero fisiológico o dextrosa, ¿ya? Se recomienda que este tipo de tratamientos largos y de gran volumen, se tiene que usar ya bombas de infusión. Ya justo lo que veíamos aquí en la primera imagen de la clase. Entonces, revisando esos 3 métodos, ¿ya? Pasamos a lo que es la indicación. En caso de las indicaciones por vía endovenosa, esto se va a aplicar a pacientes, ¿no? Que necesitan recuperar su estado hemodinámico. En quienes, por ejemplo, ¿no? O corregir trastornos electrolíticos, por ejemplo, pacientes que sufren de diarreas, ¿ya? Sufren de diarreas, ¿ya? O personas que vomitan. Estas personas necesitan reponer todo lo que se ha eliminado, ¿ya? Se ha eliminado, ya sea al momento del vómito o las deposiciones líquidas, esos líquidos se tienen que reponer. Y la reposición de estos líquidos siempre se hace a través de sueroterapia, ¿no? Administración, pues, de suero fisiológico o suero fisiológico con agregados. Se administra, así como ven ustedes en la imagen, con un catéter intravenoso y se administra de manera continua, ¿ya? Aquí la perfusión es la perfusión continua. O sea, estamos usando el último método que hemos indicado anteriormente. ¿Qué otros medicamentos se pueden administrar? ¿Ya? Aquí se pueden administrar también nutrición parenteral. Pacientes que de repente no toleran la vía oral, ya no pueden comer, no pueden colocarse una sonda nasogástrica, ya, o nasoyeyunal, se puede alimentar a través de la vía endovenosa también, ¿ya? Esta vía también se puede aprovechar para tomas de muestras sanguíneas, ¿ya? En caso de algunos medicamentos, en esta ocasión, a este tipo de vía parenteral, que es la endovenosa, no se pueden administrar medicamentos irritantes, ¿ya? Ahí sí ya no podría yo administrar. En caso de las contraindicaciones, ¿a qué pacientes yo no podría administrarle este tipo de vía? Son pacientes que tienen lesiones en la piel, ¿ya? O antecedentes de mastectomía radical, ¿ya? Pacientes que les extraen la mama, incluidos los ganglios, estas personas no podrían tampoco administrarse. Por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros vemos una paciente que ha sido operada, ¿no? Al retiro de la mama, en este caso la mama izquierda, y ha sido retiro de mama más ganglios. Si yo quisiera administrar algún medicamento por vía endovenosa, ¿lo podría hacer en esta paciente? Sí, sí, ¿por qué? Podría hacerlo de repente en esta zona, que es el lado derecho. Podría utilizar este lado para poder administrar por vía endovenosa, no el lado izquierdo, ¿ya? Sino el lado derecho. Pacientes que presentan fístulas arteriovenosas. Estos pacientes que tienen fístulas arteriovenosas son estos pacientes, famosos pacientes que se dializan. En este caso, en la zona donde ellos está esta fístula, no se puede administrar algún medicamento por vía endovenosa. O pacientes que presentaran trombosis venosa o arterial, ¿ya? Estos pacientes tampoco no se administraría alguna vía endovenosa por esa zona. A no ser que el otro lado del cuerpo, pues, esté sano,
¿no? Y se pueda administrar algún medicamento por esa vía. En caso de las ventajas, ¿ya? Aquí la absorción, pues ya habíamos comentado esto, que la absorción del medicamento cuando va directo a la vena es mucho más rápido, ¿ya? Y la concentración que yo quiero lograr en mi paciente va a ser también un poco más efectiva, ¿no? E inmediata. Estos medicamentos, como habíamos explicado, son volúmenes grandes que se pueden administrar por esta vía endovenosa. Ya también podemos lo que es reponer líquidos, ¿no? Lo que habíamos mencionado hace un momento. En caso de las desventajas, puede ocurrir una mayor dificultad en la técnica. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos que al momento de administrar algún medicamento por esta vía, la técnica al momento de introducir la aguja, ¿ya? Puede pasar no a la vena, sino se pasa a otros tejidos, ¿ya? Entonces, ¿qué puede producirse? Pues puede producirse un hematoma en la zona al momento que hemos perforado la vena. Entonces, si no, yo no hago una correcta técnica, ¿no? Puedo también producir alguna lesión en mi paciente. ¿Qué otra cosa también puedo considerar como una desventaja? Que no se pueden administrar, por ejemplo, soluciones oleosas. Esos famosos medicamentos cuando se escuchan a los pacientes, ¿no? Me voy a administrar ese medicamento aceitoso, ¿no? Han escuchado ya. Ese tipo de medicamentos oleosos no se pueden administrar por vía endovenosa. De repente lo puedo utilizar por otras vías, ¿no? Vía intramuscular, por ejemplo, es una de las ideales para administrar estos medicamentos con este tipo de sustancias oleosas. Pero en caso de endovenoso, no, ¿ya? ¿Existe un mayor riesgo de reacciones adversas? Así es, ¿no? Como estamos administrando directamente al torrente sanguíneo, pues el efecto del medicamento va a actuar, va a ser más rápido. Entonces, si mi paciente presentara alergia, ¿cómo haríamos, no? El medicamento hace la acción rápida y mi paciente inmediatamente va a empezar a tener todos los síntomas de repente de alergia. Esa es una de las ventajas, ¿no? Que es más rápido. Y pues puede existir un peligro de extravasación del medicamento. ¿Qué significa? Que al momento que yo estoy administrando el medicamento, en un momento puede ser que se mueva, salga de ese espacio del torrente sanguíneo y vaya hacia los tejidos. Y al momento que vaya hacia los tejidos, se va a producir como si fuera una hinchazón en la zona de la piel. Significa que todo el medicamento que se ha estado administrando, ¿ya? Ha pasado fuera del vaso sanguíneo y ahora está acumulándose en todo el tejido. Y eso también es una de estas de las famosas desventajas que pueden ocurrir en vía endovenosa. Para la elección, en caso de un adulto, las zonas de aplicación pueden ser las venas esto lo voy a ampliar para que lo puedan ver. Tenemos aquí en el antebrazo y en el brazo unas venas de un gran tamaño, de un gran calibre, que se pueden administrar muy fácilmente el medicamento, ¿no? En caso, por ejemplo, de la administración de vía endovenosa directa, ya las venas ideales, por ejemplo, son estas que está aquí anotado, que son la mediana cefálica, la mediana basílica, ya, o también de referencia tenemos la vena radial, la vena cubital o la vena mediana. Estas son venas de gran calibre y que se eligen y que ustedes también pueden visualizarlo muy fácilmente en los pacientes, ¿ya? Entonces, yo les recomendaría, ¿no? Que siempre al momento que van a aplicar algún medicamento por vía endovenosa, asegúrense de que estas venitas sean observables, palpables, para que no ocurra alguna complicación en sus pacientes, ¿ya? En caso también podemos usar la mano, ¿ya? En caso de la mano, nosotros tenemos el dorso de la mano para poder aplicar también por vía endovenosa directa, puede ser por vía endovenosa también continua, lo que habíamos visto entre los 3 métodos, la intermitente, cualquiera de esas tres también pueden ser elegidas, ¿ya? Cualquiera de estas venitas del dorso de la mano. Entre las venas, pues tenemos las venas digitales dorsales, la vena cefálica, basílica, ¿ya? Toda esta red de venitas, las venitas que ustedes pueden observar, que también son muy visibles aquí en el dorso de la mano, también pueden ser útiles para poder administrar el medicamento. En caso de nuestros pacientes pediátricos, ya aquí también les he traído una imagen. En caso de los pequeñitos, podemos usar, ya, las venas, por ejemplo, igual, la vena cubital, la que se ubica aquí en el bracito del paciente,
¿ya? Las venas dorsales de la mano también son ideales para la administración. Las venas de gran calibre, como la vena safena mayor, que se ubica acá en la piernita de los pacientes pediátricos, o la vena yugular interna, también pueden ser ideales para la administración de algún medicamento, ¿ya? En caso de los bebitos, las zonas que más usamos para la administración o extracción de sangre siempre son venas dorsales de la mano, la vena cubital o, por último, también usamos los piecitos, ¿ya? En caso de los recién nacidos pueden ser manos, pies, ya. En caso de los niños grandes, ya 1, 2, 3, 4, 5 años, estos niños hay que tener mucho cuidado cuando se administra algún medicamento porque como son niños grandes, pueden ellos ya retirar. El momento que ustedes colocan con tanto esmero ese catéter que les ha costado, los niños pues de 4, 3, son niños que como son cosas extrañas y les duele obviamente, ellos agarran y se retiran, ¿ya? En esos niños se recomienda que al momento que se coloquen estos medicamentos por vía endovenosa de manera continua, se tienen que cubrir. A veces le ponemos una férula, ¿ya? Y lo cubrimos a veces con un pañalito o una telita para que ellos no lo vean, ¿ya? Y no se lo retiren. En caso de los recién nacidos, pues eso no pasa, en ellos es un poco más difícil que puedan retirar estos implementos. En ese caso, en estos niñitos de recién nacidos los ponemos en el pie, ¿ya? Para ellos ahí sí cambia la posición. En ellos se recomienda piecito, pero en niños grandes en la manito, ¿ya? Muy bien, y al momento que yo voy a elegir el lugar de punción, ¿no? Hay que tener en cuenta una serie de factores previos, ¿no? Tengo que considerar la duración del tratamiento, ¿no? Si mi paciente va a tener mucho tiempo hospitalizado y el medicamento que se va a administrar de repente va a durar mucho tiempo en administrar, entonces yo tendría que escoger cierta parte del cuerpo para poder colocar el medicamento. Si, por ejemplo, ¿no? Va a durar menos de 6 horas, lo ideal sería elegir el dorso de la mano, ¿ya? Pero si el tratamiento es mayor, se recomienda el antebrazo o el brazo. ¿Ya? También que vamos a considerar es el tipo de solución, ¿ya? Si hay medicamentos, por ejemplo, que son de repente irritantes para la vena, ¿ya? Se recomienda que las venas que elijamos deben ser venas gruesas, de gran calibre, ¿no? Las venas de gran calibre habíamos mencionado que puede ser aquí en la flexura, donde está la vena basílica, ¿no? O la humeral, cualquiera de esas venas gruesitas que ustedes observen, sería muy bueno para poder colocar alguna solución irritante, ¿ya? Y también para considerar al momento que administramos el medicamento por vía endovenosa es el tamaño de la aguja, ¿ya? En caso de los pacientes adultos, si nosotros vamos a administrar algún tratamiento de manera continua, vamos a usar un catéter intravenoso. Entonces, lo ideal para ese tipo de pacientes adultos se recomienda una medida entre 22 o 20 gauch. Entonces, en estos casos de pacientes adultos podemos usar eso. Si es, por ejemplo, ¿no? Pediátricos, ya la medida del catéter intravenoso cambia. Puede ser una medida de 24 gauch. Entonces va a depender mucho también de la edad de tu paciente, ¿ya? Y de las características, y justo ahorita acá lo vamos a ver, de las características también de la vena, porque no necesariamente por ser una persona adulta, de repente no, la profesora me dijo que le administrara con 20, ¿no? Usar el instrumento del catéter intravenoso con la medida 20. Pero un adulto, cuando ustedes revisan, hay algunos adultos que sus venas son demasiado delgadas, ¿no? Muy delgadas. Entonces, este catéter 20 es muy ancho para esas venas. Yo tendría, ¿no? Que observar el tipo de vena a la cual me estoy enfrentando para colocar el catéter intravenoso y yo tendría que valorar, ¿no es cierto? Si las venas de un adulto es muy delgada, tendría que utilizar pues un catéter de niño, por ejemplo, ¿no? Que es más delgado, es más corto, ¿ya? Entonces eso también hay que valorar. Y bueno, obviamente esto de la mano va con lo que habíamos mencionado, la edad del paciente, ¿ya? Con la edad del paciente. Entonces va a depender a qué edad también me estoy enfrentando, ¿no? Para poder yo hacer la correcta elección de los instrumentos para la administración del medicamento. Y aquí pues también van a escuchar algunos términos
cuando dicen las enfermeras, ¿no? Acá se mueven sus venas, ¿no? Y acá, entre comillas, les estoy poniendo, las venas bailan, ¿no? ¿Qué pasa con estas venitas? En caso de los pacientes adultos mayores, los ancianos, sus venitas de ellos ya no son rectas, ¿ya? Y la piel también del paciente ya no está tan fija, tan tersa. En caso de los adultos mayores, la piel de esos pacientitos ya están todas arrugaditas. ¿Y qué pasa con la piel? ¿No? Es mucho más, es movible, y las venas obviamente también se van a mover al movimiento de la piel, que ustedes saben. Entonces ahí entra pues ese famoso término que usan algunos del personal de salud, que dicen las venas bailan, ¿no? O se mueven. Entonces, lo que en ese momento, ¿qué podemos hacer? Porque nuestro paciente adulto mayor necesita que se le administre algún medicamento, pues ahora lo vamos a ver al momento de realizar los pasos para procedimiento, ¿ya? En caso de los equipos y materiales que voy a utilizar, bueno, aquí va a depender mucho, ¿ya? ¿Qué tipo de método voy a utilizar? El primer método que hemos revisado es vía endovenosa directa. Si es vía endovenosa directa, vamos a necesitar, ¿ya? Una jeringa, una aguja, y va a depender qué tipo de aguja voy a utilizar. Recuerden que también para la elección de la aguja es por qué motivo lo voy a utilizar. De repente, si voy a extraer sangre, ya tendría que utilizar una aguja de gran calibre, tiene que ser ancho. Si es así, puedo utilizar agujas del tamaño de 20, ¿ya? Que esta puede ser de base amarilla, es más fácil de identificarlo, pero ustedes ya saben, no se confíen. Siempre vean el empaque, el envoltorio de la agujita. Tiene que decir la medida. En este caso, la medida es de 20 gauch. Si yo quisiera extraer sangre, ¿no? Pero si yo quisiera administrar algún medicamento, puede ser, ¿no? Utilizar la aguja de base verde, que es la de 21 gauch, que por lo general las jeringas ya vienen con esta aguja dentro del empaque, ¿ya? Si ven que las venas son muy delgadas de su paciente y necesitan administrar una vía endovenosa directa, podemos usar la de 22, 23, 24, 25, dependiendo si la vena de tu paciente es delgadita o tu paciente es un paciente pediátrico, ¿no? Se recomienda que las agujas pues sean de entre 25 hasta 23, ¿ya? De 25 a 23. Si es un adulto, puedo utilizar la 22 y 21, ¿ya? Si es para extracción, necesito de gran calibre. ¿Por qué tendría que ser de gran calibre? Porque la sangre va a salir de manera continua, de repente, y quiero que salga un poco más rápida, entonces el calibre debe ser anchito, ¿ya? ¿Qué necesito más para poder administrar algún medicamento por esta vía? Pues aquí lo que siempre hemos estado utilizando para las vías parenterales, ¿no? El uso del equipo de protección personal, directamente tenemos los guantes, ¿ya? El uso también para la limpieza de la zona es alcohol, ¿no? Un antiséptico en este caso sería alcohol de 70 grados, un algodón, esparadrapo, ¿ya? Aquí se agrega, ¿no? A esta vía parenteral lo que es una ligadura, ¿ya? Esta ligadura también va a ser útil para poder administrar con mayor facilidad el medicamento. Y obviamente el transporte de todo este material que ustedes van a utilizar, necesitamos una bandeja o también llamada riñonera. Bien, en caso de la vía endovenosa por perfusión, ¿ya? Vamos a utilizar catéteres intravenosos. Aquí les he traído, ¿ya? En esta imagen vamos a ampliarlo para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Estos catéteres intravenosos, ¿ya? Igual como vieron las agujitas tienen unos colores, pues esos catéteres intravenosos también tienen unos colores característicos. Casi todos los laboratorios que han confeccionado estos catéteres intravenosos han, digamos, congeniado o han todos relacionado el número del catéter intravenoso con el color, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a necesitar un catéter intravenoso número 24 gauch, ¿ya? Los laboratorios lo han colocado de un color característico, que es un color amarillo, ¿no? Y si hablamos del 22, un color celeste, el 20, un color morado, ¿ya? El color 18, un color verde, 16 plomo y 14 naranja, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿no? Todos los laboratorios han adecuado, ¿no? A los colores, ¿ya? Y estos colores, cada uno, pues al igual que las agujas, tiene un número característico, el cual me va a indicar la unidad, ¿ya? O el calibre
de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, la de 24 gauge, ¿ya? Es un catéter pequeño, ¿ya? Pequeño, de es un calibre, perdón, pequeño, delgado, y los pacientes, por ejemplo, para el uso de este catéter serían pacientes pediátricos, ¿ya? O neonatales, pacientes adultos mayores también porque sus venas de esos pacientitos ya también son delgaditas y tortuosas y pequeñas. Entonces, lo ideal sería el uso de este catéter intravenoso número 24, ¿ya? Pueden utilizarlo. En caso de adultos, ya, nosotros podemos utilizar 22 y 20. Aquí el calibre del catéter intravenoso es un poco más largo, es un poco más ancho, ya, y se recomienda en caso de estos pacientes y administración de algún medicamento que se tenga que pasar de manera continua, ya. ¿Qué otra cosa más se puede aprovechar con estos catéteres? Se pueden administrar grandes volúmenes de fluidos, ya, o de soluciones, y también pueden usarse para transfusiones sanguíneas, ¿ya? Entre la número 18, ¿ya? Para el uso de este catéter, también su indicación es igual, puede ser para adultos, ¿ya? Y también se usa para transfusiones sanguíneas y administración de grandes volúmenes de fluido. Ahora, de repente ustedes dirán, bueno, aquí esos tres, ¿no? Al igual como la amarillita, que es para los pacientes pediátricos, estos catéteres me sirven para administración de soluciones, ¿no? De gran volumen. Pero ¿qué va a diferenciarse una con la otra? Es que la velocidad con la que va a pasar va a ser mayor. En caso de la 18 va a ser mucho mayor la velocidad, ya, de la infusión de la solución comparándolo con la de 20, y la de 20 va a ser mayor que la 22 y la 22 va a ser mayor que la 24, ya. Entonces la administración de soluciones se van a dar en estos casos, ya, pero va a depender mucho de la velocidad, qué tan rápido quiere que pase esa gran cantidad de solución que se va a administrar en el paciente, ya. ¿Qué otra opción tenemos para el catéter número 18? Otra de las indicaciones pueden ser administración de alguna nutrición parenteral por vía periférica. Se puede utilizar el catéter número 18, ¿ya? Y pues para los catéter número 14 y 16 se recomienda su uso en caso de emergencias, ¿no? En caso de las emergencias, mi paciente necesita que se le administre muy rápido y en gran cantidad de repente, el 16 y 14, esos catéteres son muy anchos. Y como les decía, para en caso de emergencia es muy útil este tipo de catéter. Obviamente también transfusiones sanguíneas se pueden utilizar y por lo general se usan este catéter de gran calibre 16 y 14 para el área de sala de operaciones, ya que en este tipo de servicios que son el centro quirúrgico, sala de operaciones, se administran grandes volúmenes ya que hay mucha pérdida de sangre al momento que el médico pueda operar. Entonces sí se recomienda que se compense. Si se pierde sangre, ya la idea es reponerla y nada más en ese momento, pero se necesita un catéter de gran calibre también para reponerlo de inmediato. En caso de una vía endovenosa por perfusión, ¿no? Porque seguimos todavía con los materiales, aparte de los catéteres que son prácticamente el instrumento principal para la administración de vía endovenosa por perfusión, tenemos otros accesorios que se pueden utilizar para la administración de estos medicamentos. Tenemos entonces el equipo de venoclisis, ¿ya? Tenemos el equipo de Volutrol. Este equipo de Volutrol, comparándolo, lo voy a ampliar para que ustedes lo puedan ver y comparen estos dos equipos. Estos dos equipos sirven, ¿no? Como una línea de infusión para la administración de los fluidos o las soluciones que tenemos que administrar, ¿ya? Tenemos ese equipo de venoclisis, ya que va a pasar el medicamento por todo este equipo, pero este equipo de Volutrol, ¿ya? Va a servir, y ustedes noten aquí hay una botellita, ¿no? Una botellita larga, rectangular. Aquí se va a depositar la solución con el medicamento que se quiere administrar. Por ejemplo, justo yo les comentaba, ¿no? Que si queremos administrar algún medicamento, por ejemplo, para las náuseas o los vómitos, este instrumento sería ideal para usarlo. Yo coloco acá los 50 mililitros dentro de esta botellita, los 50 mililitros de suero fisiológico, mezclado aquí también con el medicamento. En este caso, si yo utilizo el dimedrinato o Gravol, que ustedes lo conocen, lo mezclo aquí en esta botellita y lo administro, ¿ya? Esta botellita tiene una medida, ya tiene una medida desde el 0 al 100 mililitros.
¿ya? Entonces tienen 100 mililitros para poder administrar. En este caso yo solo quiero 50, entonces solo lleno la mitad de aquí de este Volutrol y puedo administrar tranquilamente el tratamiento endovenoso que fue indicado para mi paciente. Entonces seguimos. ¿Qué otro material utilizamos para vía endovenosa por perfusión? Tenemos la famosa llave de triple vía. Esta famosa llave de triple vía se parece mucho, ¿no?, a un caño. Ya, es un caño, es como un cañito que nosotros también tenemos en la casa para poder lavar nuestros servicios, igualito. Este caño, ¿no? Va igualito, dejar que pase el líquido, y si yo no quiero que pase, lo cierro, ¿no? Entonces, esta llave de triple vía me va a servir también para poder administrar los medicamentos de acuerdo al horario que le corresponde. Yo administro un cierto medicamento, termina y luego cierro esta llave y ya no pasa. La vía se conserva en el cuerpo del paciente. ¿Por qué? Porque hay que seguir administrándole el medicamento en otro horario diferente. Entonces, para no sacarlo, solamente lo único que hago es cerrar con esta llave y listo, y nada más. ¿Qué otra cosa más vamos a necesitar para la colocación de estos catéteres intravenosos? Es el uso de un Tegader, ya famoso, llamado Tegader. ¿Por qué? Porque en sí es un apósito transparente, ¿ya? Entonces este apósito transparente se va a colocar aquí en el catéter para fijar, ¿ya? Para fijar este catéter intravenoso. Obviamente también voy a necesitar una ligadura, ¿ya? Mi suero fisiológico, ¿no? Los guantes, el algodón y el alcohol. Entonces, ahora sí vayamos al procedimiento. Para el caso de vía endovenosa directa, ¿ya? Al igual como todos los procedimientos que hemos explicado hasta la fecha, nosotros tenemos que sí o sí explicarle a nuestro paciente qué le vamos a realizar, ¿ya? Expliquen ustedes el procedimiento, ¿ya? Luego que hemos terminado de explicar qué le vamos a hacer a nuestro paciente, vamos a proceder al lavado de manos y vamos a preparar nuestro equipo. El equipo, los materiales que ya vamos a usar, ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Luego que preparamos todo el equipo, vamos a calzarnos guantes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, como es vía endovenosa directa, yo les recomendaría que los guantes que usemos aquí, en esta ocasión, sean guantes quirúrgicos, ¿ya? Aquí sí. Entonces, elegimos la zona donde vamos a puncionar, en este caso, ¿no? Hemos elegido, aquí en la imagen les he traído, que hemos elegido, por ejemplo, estas venas del brazo, ¿ya? Hemos elegido la vena, podemos elegir, ¿no? La vena basílica o la cefálica, cualquiera de estas dos venitas que se observan aquí, pues justo en la flexura del bracito, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Si elijo cualquiera de estas dos venitas, que son las de gran calibre, lo que voy a hacer es colocar la ligadura en mi paciente. Cuando yo ligo, lo ideal es que yo ligue 5 centímetros, ¿ya? Lejos de la zona de punción. Pueden ustedes de repente como referencia, ¿no? 3 dedos hacia arriba o 3 dedos por encima de la zona de punción, colocar la ligadura, ¿ya? ¿Y por qué ligamos? Porque si nosotros ligamos, aquí de alguna manera cortamos un poco la circulación. ¿Y qué va a pasar con estas venitas? Ustedes van a notar que van a empezar a que ¿no? A resaltar más. Ya estas venitas se van a poner más gorditas. Entonces, estas venas resaltan, se van a dilatar un poco más y lo que va a hacer es que va a ser mejor, va a ser mayor la observación de estas venas de ustedes. Al momento que van a puncionar, pues no van a fallar al momento que puncionen, ¿ya? Entonces, después de que yo he ligado esa zona, voy a realizar la asepsia, donde voy a puncionar, ¿ya? Voy a realizar la asepsia, ya saben, pueden usar su alcohol de 70 grados con su algodoncito. Hacemos la limpieza, ¿ya? Previamente a ello, ya he elegido la vena. Por ejemplo, aquí en esta zona ya el personal está eligiendo qué vena, ¿no? Por ejemplo, aquí he elegido la vena cefálica, ¿no? Y está palpándolo, está viéndolo. No sé si ustedes pueden observar acá como una sombrita, ¿ya? Esta de aquí es la vena, pero a pesar de que lo puedan observar, se recomienda también que lo puedan palpar, tocar esta zona, ¿ya? Se va a sentir ahí como si fuera una manguerita muy delgadita, ¿ya? Entonces, esa es su venita. Ustedes palpan, observan, lo ven, ¿ya? Y hacemos la limpieza.
realizamos la asepsia de la zona y ahora vamos a agarrar nuestra jeringa, ya, obviamente ya con la aguja, y vamos a realizar la punción. Al momento que realicemos la punción, por ejemplo, para este paciente, ¿no? Un adulto joven, ¿no? El ángulo que ha preferido aquí el personal de salud es un ángulo, por ejemplo, de 45, y esto va a variar, como ya les dije, va a depender mucho de las características de su paciente. Puede ser un ángulo de 30, de 45, de 40, ¿ya? Entonces, al realizar la punción, siempre considerar la aguja, como en todas las vías, bisel hacia arriba, ¿ya? Entonces, ustedes realizan la punción, solamente por este momento, ya de la punción, van a ingresar solo el bisel y un poco más. Entonces, cuando ustedes realizan la punción, ya aquí, por ejemplo, ya ingresó el bisel y un poco más, ¿ya? Lo que se va a hacer es aspirar. Si ustedes notan, aquí la aguja no ha ingresado en todo el cuerpo, ¿ya? Solamente entra el bisel y un poco más. Entonces, aquí lo que está haciendo ahora el profesional de salud es aspirar. Este émbolo de la jeringa lo está llevando hacia el profesional o hacia afuera, y lo que espera es que haya entrada aquí en el cilindro de la jeringa sangre, ¿ya? Entonces, al momento de que aspira con el émbolo, debe haber retorno sanguíneo, debe haber sangre aquí. Si hay sangre, significa que estamos dentro de vena. Entonces está bien la técnica que estamos realizando está bien. Aspiramos, vemos que hay sangre aquí dentro del cilindro de la jeringa y entonces con mucha seguridad administramos el medicamento. Ahora el émbolo lo empujamos hacia el paciente y administramos el medicamento de manera regular, igual como en las otras vías. No se administra ni muy rápido ni muy lento, ¿ya? Y mientras vamos administrando, una recomendación para ustedes es que siempre pregunten al paciente cómo está, cómo se siente, alguna molestia. Si su paciente les manifiesta, no señorita, todo bien, estoy tranquila, ya, no hay ningún problema. Pero si el paciente te puede decir, señorita, me está doliendo, me está ardiendo, entonces eso no es normal. Si eso pasa, ya, ustedes, ¿cómo podemos verificar que todavía continúan dentro de vena? Puedo hacer una nueva aspiración con el émbolo. Igual, otra vez jalo el émbolo. Si veo que ingresa sangre, entonces yo sigo en vena. Pero si ya veo que al aspirar, ¿no? O al llevar el émbolo hacia ustedes, ya no entra sangre dentro del cilindro de la jeringa, entonces yo ya no estoy en vena, ya estoy fuera de vena. ¿Ya? Entonces, por eso de repente la manifestación del paciente, al cual te indica que está doliéndole o ardiéndole. Entonces, hay que tener mucha precaución, por eso les decía al momento de administrar. Otro, cuando ustedes están administrando el medicamento, ¿se acuerdan que ustedes le preguntaban, señor, ¿usted es alérgico? No, señorita, yo no soy alérgico a este medicamento, ya me lo han puesto muchas veces. Ah, ya, perfecto. Ustedes están ingresando el medicamento tranquilamente y su paciente empieza a dar los síntomas de alergia, ¿no? Empieza de repente la sudoración excesiva, el paciente siente que no puede respirar, ¿ya? Por eso la administración de estos medicamentos, por lo general hay que hacerlo a una velocidad regular. Si ven esos síntomas, retiran todo, ¿ya? Y tenemos que igual avisar que el paciente está entrando a una reacción alérgica y ahora cómo lo contrarrestamos, ¿no? Entonces todo el equipo de salud tiene que estar ahí para poder saber qué hacer en ese momento. Pero hay que siempre estar preguntando al paciente cómo se siente, cómo está, ¿ya? Para asegurarnos que estamos administrando de manera correcta el medicamento por esta vía. Bueno, después que yo he terminado de administrar todo el medicamento, ya voy a retirar la aguja con un movimiento rápido, ya, y para eso yo voy a tener listo también mi algodoncito, ya un algodón seco, y dejo en la zona donde he puncionado ese algodón. ¿Cuánto tiempo voy a presionar ese algodoncito en el brazo del paciente? Se recomienda que sea entre 3 a 5 minutos, ¿ya? Porque si yo lo dejo, ¿ya? O no pongo ni un algodón o no hago presión en esa zona, el paciente puede sangrar. Recuerden que ustedes han perforado, ¿ya? Al momento que han introducido la aguja en el cuerpo del paciente. Entonces hemos perforado esa vena. Hemos hecho un espacio, hemos dejado una puerta ahí abierta y si nosotros no la cerramos, la sangre va a salir, ¿ya? En una gran cantidad y eso es lo que no queremos.
Y bueno, lo vamos a fijar. Este algodoncito que he dejado, igual lo fijo con un esparadrapo o un adhesivo transparente, pero nosotros en nuestra realidad pues tenemos un esparadrapo. Y si no, profesora, ¿sabe qué? Estoy en un lugar donde no hay ni siquiera esparadrapo, yo le puedo pedir al paciente que haga la presión con su mano, ¿no? Haciendo presión con algodoncito. Y algunos piden que haga flexión del brazo, ¿no? Eso también va a ayudar mucho a que haga la compresión y no sangre luego mi paciente. Bien, en caso, por ejemplo, ya de las vías endovenosas por perfusión, ya sea continua o intermitente, ya nosotros vamos a utilizar ya los catéter intravenosos. En caso de los catéter intravenosos, también tienen sus partes. ¿Recuerdan la jeringa que tenía sus partes? Pues catéter intravenoso también tiene sus partes, ¿ya? Vamos a hacerlo rápido para ver también el procedimiento y se puede entender esta vía. El catéter intravenoso tiene dentro de sus partes el famoso catéter. Este famoso catéter es un plástico, ¿ya? Vean ustedes aquí, por ejemplo, ya se está retirando el catéter. Y si ven, está, ¿no? Es flexible. Es un plastiquito que va a quedar dentro del cuerpo del paciente. Pero en la parte interna, ¿ya? En la parte interna de este catéter, ¿ya? Está una aguja, o también llamado fiador, ¿ya? Entonces, esta agujita lo que va a hacer es, nos va a servir como guía al momento que vamos a introducir el catéter. Si yo quisiera colocar un catéter que es plástico, flexible a la vena, nunca entraría. O sea, necesito, de todas maneras, un instrumento rígido y que sea en punta para poder introducir ese catéter. Por eso es que ella tiene en la parte interna un fiador o también una agujita, también podemos llamar. ¿Qué otra cosa más de característica tiene este catéter intravenoso? Que tiene una cámara. Tiene una cámara donde se va a depositar la sangre, ¿ya? Entonces, ¿por qué necesito esta cámara? Porque ustedes así van a saber si realmente han colocado de manera correcta el catéter, ¿ya? ¿Qué otra cosa más cuentan estos catéter intravenosos? Bueno, tienen estas bases, o también llamado cono de conexión. Estos conos de conexión, al igual como hemos visto en las primeras diapositivas, ¿se acuerdan del catéter número 24 gauge de color amarillo, el de color celeste número 22, el número 20 de color rosado o morado? Ya, esos se llaman conos de conexión o base, ¿ya? Esos conos de conexión se van a colocar directamente o con la llave de triple vía o con el equipo de Venoclisis o el equipo de Volutrol. Por eso necesitamos, ya que estas bases también estén libres para poder conectar rápidamente el equipo de Venoclisis o los otros insumos que les he mencionado anteriormente. ¿Qué otra más? Otros de las partes cuentan este catéter intravenoso son las lengüetas de apoyo. ¿Por qué? Porque a través de estas lengüetas de apoyo ustedes van a poder agarrar muy fácilmente este catéter e introducir en el paciente. ¿Ya? Ahora, la presentación de estas lengüetas de apoyo va a depender mucho también del laboratorio, ya que el paciente pueda comprar, ¿no? En la farmacia de su preferencia o de repente en la institución donde trabaja donde ustedes trabajan, y como el de salud o el Ministerio de Salud, ellos cuentan con unos catéteres intravenosos de repente diferentes de lo que puedan encontrar en otras farmacias. Y tienen otras lengüetas de apoyo diferentes, como ustedes ven en la imagen, ¿ya? Ahorita vamos a ver, yo tengo un video de un catéter intravenoso del laboratorio Brown. Ahí, por ejemplo, sus lengüetas de apoyo son diferentes a esta de la imagen. Entonces va a variar, depende del laboratorio, ¿ya? Pero igual es una lengüeta de apoyo que va a servir para que ustedes coloquen de manera mucho más fácil este catéter intravenoso. Habíamos mencionado acerca del equipo de venoclisis. Entonces, este equipo de venoclisis también tiene igual sus partes, ¿ya? Tiene un punzón, el cual va a ir conectado hacia el suero fisiológico, ¿ya? Va a funcionarse en este corchito, por ahí se va a introducir. ¿Qué otra cosa más contiene este equipo de venoclisis? Es la largadera, ¿ya? Esta manguerita larga que ustedes ven aquí, esta también se llama largadera y por aquí se va a pasar la solución hacia el paciente. ¿Qué otra cosa más tiene este equipo? Tiene una llave reguladora. Esta llave reguladora va a servir para qué? Para yo poder aumentar o disminuir o cerrar completamente la infusión, el goteo que yo deseo pasar a mi paciente, ¿ya? Tiene también dentro de sus partes un punto de inyección
Esta zona también tiene un jevecito en el cual puedo yo administrar algún medicamento. Lo puedo hacer con una aguja, pinchar esta zona y administrar también el medicamento por esta parte. Se recomienda ya que este punto de inyección, bueno, en lo posible, no se use, porque se ha visto muchos casos que cuando se administra algún medicamento por este punto de inyección, como ya he puncionado, he dejado pues aquí una puerta, ¿no? ¿Una puerta para quién? Una puerta para que ingresen los microorganismos, ¿ya? Por eso es que se recomienda que no se use esta zona. Y reemplazando, entonces, pero profesor, yo quiero administrar otro medicamento, ¿cómo hago? Muy fácil. A mi paciente ya le estaría colocando una llave triple vía, por ejemplo. Para evitar el uso de esta zona del equipo de venoclisis, mejor utilicen una llave de triple vía. Por esa llave pueden ustedes administrar un montón de medicamentos, muy aparte de este suero fisiológico que está pasando, ¿ya? ¿Qué otra cosa más en considerar para este equipo de venoclisis? Tengo un filtro, ¿ya? Esta también tiene un filtro, el cual va a cuidar al momento de que pase el suero fisiológico, pues no entre contaminado a la zona de cámara, ya de goteo, ni tampoco a la largadera, ¿ya? Y bueno, el suero fisiológico, ¿ya? Este es un suero fisiológico de Stross, es una solución, ¿ya? De un gran volumen, de 500, de 250 mililitros, va a depender, ¿no? Puede ser, ya les había hablado de acerca del método de administración de vía endovenosa intermitente, ¿no? Que puede ser 250 mililitros, 100 mililitros, ¿ya? O la de perfusión continua, que puede ser entre 500 o hasta un litro, ¿ya? Entonces, para el procedimiento, al igual como todos los procedimientos que hemos revisado, es explicar al paciente qué le vamos a realizar, lavado de manos, preparamos el equipo. El calzado de guantes, ya les había mencionado, lo ideal es que sean los guantes quirúrgicos, ya elegimos la zona de punción y colocamos la ligadura siempre 5 centímetros por encima de la zona que vamos a puncionar, ya, o que vamos a colocar el catéter intravenoso. Al igual, muy bien, buscamos la vena, ¿no? Ideal para la administración de ese medicamento de gran volumen, que es la de perfusión, y hacemos la limpieza o la asepsia de la zona de punción, ¿no? Con su alcohol, con su algodoncito, ¿ya? Y vamos a proceder ya a la colocación del catéter intravenoso. Noten ustedes aquí ya este uso del catéter, vean, aquí lo voy a agrandar, igual lo voy a poner en un video para que sea muy, muy dinámico los pasos. Ven ustedes aquí, hay un agujero, ¿ya? Este agujero, la punta de este catéter, este es el fiador, la aguja, la que está en la parte interna del catéter. El catéter es esta cosa larga, blanca, este es el plastiquito que va a quedar dentro de la vena de su paciente. Pero esto es la agujita que está dentro de ese catéter. Siempre la aguja va a verse primero, va a resaltar. Nunca ella está escondida dentro del catéter, siempre ella va a estar por fuera del catéter. ¿Por qué fuera? Porque ella nos va a servir para qué? Para poder introducir, para poder funcionar. Si no, no podríamos ingresar, ¿ya? Entonces, ustedes ven la punta de la aguja, este huequito significa que ustedes si lo miran, significa bisel hacia arriba también, como todas las vías. Así es como vamos a funcionar vía intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa también, ¿ya? Siempre este agujero ustedes lo van a observar y eso significa bisel hacia arriba. Entonces, yo punciono, ¿ya? Ingresa toda esta parte de la punta que yo observo en el catéter, ingresa en el cuerpo del paciente y también va a ingresar un poco, nada más, del catéter, ¿ya? Al inicio. Entonces, lo que yo voy a observar, ¿no? Cuando va a ingresar, miren ustedes la siguiente imagen. Entonces, aquí estamos observando que el catéter y la aguja han ingresado, ¿ya? Por dentro del vaso sanguíneo, miren, ya está aquí adentro en el vaso. ¿Y cómo lo voy a notar? Cuando esa sangre, ¿no? Por presión salga y se va a evidenciar aquí que se está acumulando en la cámara trasera del catéter intravenoso. Cuando se haya acumulado la sangre aquí, significa que yo estoy en vena, ¿ya? Yo estoy en vena, o sea, estoy en la zona
ideal para poder administrar el medicamento, ¿ya? Por vía intravenosa. Entonces, si yo veo ya esta acción, lo que yo voy a hacer automáticamente es retirar la aguja, así como ven aquí, está retirando la aguja, y lo que voy a hacer es empujar la base, ¿no? Apoyándome aquí de las lengüetas del catéter, empujo el catéter y retiro la aguja. Bien, dejo el catéter, que es el plástico, y la aguja voy retirándolo poco a poco. Lo saco, ¿ya? Lo voy sacando. Vamos a seguir. Luego que yo he dejado ya, he retirado la aguja, voy a conectar entonces este color celestito, ¿no? Que es la base del catéter intravenoso, ¿ya? Voy a conectar aquí la llave de triple vía o el equipo de venoclisis o el Volutrol. El equipo que yo voy a necesitar para la administración del medicamento lo voy a colocar, lo voy a enroscar aquí en esta base del catéter intravenoso, ¿ya? Entonces, después de que yo he colocado, por ejemplo, en esta imagen, hemos colocado una extensión, ¿ya? Nosotros le llamamos extensión DIS. Es una extensión que tiene un conector para colocar el medicamento por esta parte, ¿ya? Esta parte está sellada, es fija, por aquí no va a entrar ningún microorganismo tampoco, ¿ya? Entonces, después de que yo he colocado el catéter y la conexión, ¿ya? Voy a poner un fijador. El fijador que yo utilice para este tipo de catéter, lo ideal sería un apósito transparente, o también llamado Tegader. Si no tengo la posibilidad de colocar un apósito transparente en esta parte para fijar ese catéter y no se mueva, ya podría utilizar un esparadrapo también, ¿ya? Luego, bueno, conectamos los equipos. Acá yo ya les decía, ¿no? Puede ser el equipo de venoclisis, Volutrol, ¿ya? O esta extensión que también es ideal para la administración de algún medicamento, ¿no? O la llave de triple vía. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que es la administración por vía endovenosa. Aquí no se puede aperturar, pero ahorita les comparto. Les comparto un momentito. Ya. Aquí, nuevamente. Vuelvo a compartir y les voy a mostrar el video. Igual, si no se escucha, yo lo voy explicando, ¿ya? Por ejemplo, aquí, voy a explicar mejor, ¿ya? Aquí el licenciado ya ha elegido la vena, ya que va a puncionar. Lo que ha hecho ya es hacer el uso de una ligadura y lo ha colocado 5 centímetros por encima de la zona de punción, ¿no? En este caso, ¿no? El licenciado está utilizando la vena, la vena cefálica, ¿no? Ha hecho la limpieza, la asepsia de la zona con alcohol y algodón. Ya saben que la limpieza es de adentro hacia afuera en forma de espiral. Si yo veo que el algodón está sucio, uso otro algodón y sigo haciendo la limpieza de la zona, ¿ya? La idea es que esté limpia esta parte donde yo voy a funcionar. Entonces, aquí el licenciado ya preparó, tiene su jeringa con la solución ya lista. Él está utilizando una jeringa de 20 mililitros para la administración y la aguja para la punción está utilizando, es una de base azul, que es la aguja número 23 gauge. Entonces aquí, nuevamente, ¿qué está haciendo? Aquí lo que está haciendo él, ¿no? Es palpar la vena, porque aparte de verlo, ustedes tienen que palpar, tocar. Y lo que está viendo es la continuidad de la vena, o sea, qué recorrido tiene la vena, porque no todas las venas van derechitas, ¿ya? Algunas tienen de repente otra forma, no van derechos, sino de repente van en una posición que no es muy adecuada. Entonces lo que él está viendo es que la vena que elija tiene que ser recta, ¿ya? Recta. Entonces por eso él estaba palpando. Pero como lo tocó, vieron que estaba tocándolo, él nuevamente ha hecho la limpieza,
¿ya? Si yo toco nuevamente no hay ningún problema, pueden tocar 1, 2, 3 veces, pero cuando ya van a puncionar, se recomienda que limpien nuevamente la zona. Recuerden que ustedes al palparlo ya lo han contaminado. Entonces, ven, aquí está remarcando, ¿no? Bisel hacia arriba, el agujerito mirando hacia ustedes y va a empezar a puncionar. El ángulo, por ejemplo, para esta paciente muy delgadita, es un ángulo pequeñito, ¿ya? Él ahorita está usando un ángulo de 45 grados para ella, ¿no? Y luego, de 45 que funciona, solo ingresa biselio un poco más, luego va a empezar a bajar. Y noten que cuando va pinchando, ¿ya? Y solo pone una pequeña parte, ingresa una pequeña parte de la aguja, vean ustedes, ¿no? De manera automática, por presión, la sangre va a salir y ya está viéndose aquí en la base de la aguja. Pero para asegurarnos, ¿ya? Lo que vamos a hacer es llevar el émbolo hacia afuera. Vamos a aspirar y esperamos que aquí en el cilindro se llene de sangre. Si está lleno de sangre aquí en el cilindro, significa que seguimos dentro de vena. Para que no se mueva la jeringa, aquí el licenciado está manteniendo una presión con el dedo pulgar, ¿no? De la otra mano que no domina, ¿ya? Porque si ustedes lo dejan así libre, la jeringa, la aguja se puede mover. Entonces siempre apóyense de la otra mano para fijar. Y miren, el licenciado aspiró y ¿qué ha pasado? Ha ingresado sangre dentro del cilindro, ¿ya? Si esto pasa en caso de vía endovenosa, sí es recomendable y estamos bien. ¿Por qué? Porque seguimos administrando de manera adecuada, ¿no? Y sabemos que estamos dentro de vena. ¿Ya? Si eso pasa, ya veo que hay retorno sanguíneo aquí en el cilindro de la jeringa, lo que hago es retirar la ligadura para que pase muy fácilmente el medicamento. Recuerden que con la ligadura ustedes han bloqueado, ¿no? Bloqueado ya el pasaje normal de la sangre. Entonces ya yo saco la ligadura y ahora sí puedo administrar el medicamento. Y miren, se está administrando la solución, empujo el émbolo, ¿no? Y ya se administró totalmente todo el medicamento. Bien, terminé de administrar, coloco un algodón seco en la zona de punción y ahora toca proceder al retiro. El retiro lo voy a hacer, miren ustedes, prácticamente la jeringa está echada en el brazo del paciente. Entonces, prácticamente paralelo se va a retirar del brazo la aguja y la jeringa. Vean, muy bien. Entonces, yo automáticamente hago presión en la zona. Puedo pedir a mi paciente que flexione el brazo, ¿ya? O puedo pedirle que haga la presión con la mano nada más. Puedo colocar un esparadrapo, pero el esparadrapo no va de repente a hacer la presión que yo requiero, entonces lo ideal es que el mismo paciente lo haga, bien flexionando o bien haciendo la presión con la otra mano, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ya está realizando el procedimiento, ya es más, está corriendo el video ya de manera normal, porque en la otra hubo pausas para que ustedes sepan paso a paso cómo se debe administrar, pero aquí ya dejo correr el video, ¿ven? Entonces, esto es lo que vamos a lograr con la administración de vía endovenosa directa, ¿ya? Directa. Entonces, para la directa que usamos, jeringa y aguja, ¿ya? Ese es el instrumento que yo voy a utilizar para la administración por vía endovenosa en este método. Bien, listo. Esto en cuanto a lo que es vía endovenosa directa. Ahora vamos a ir a lo que es la administración de catéter intravenoso, ¿ya? Aquí, si se escucha bien y si no, vamos a ir explicándolo, ¿ya? Igual aquí voy a ponerle play. Aquí lo que vamos a ver es la canalización de la vía periférica, ya con catéter intravenoso. Aquí ya no vamos a usar jeringa y aguja, aquí vamos a usar catéter intravenoso. Aquí, por ejemplo, en la imagen, como estamos iniciando el video, se va a administrar, o se va a colocar, perdón, el catéter intravenoso en el dorso de la mano, ¿ya? En el dorso de la mano. Entonces, si yo elijo la zona de punción, ya saben que la ligadura se va a colocar siempre 5 centímetros por encima de la zona de punción, ¿ya? Bien, iniciamos entonces, ya, la aplicación del catéter intravenoso. Bien, bien. Aquí, por ejemplo, ¿ya? El licenciado ha puncionado, pero previo a eso, ya recordemos la limpieza, ya vamos a realizar la asepsia de la zona de punción. Ya él ya limpió con su algodón, su alcohol,
y va a hacer la punción. Si ustedes notan, con la otra mano, ¿ya? Que no está funcionando, o sea, la mano que no domina, está agarrando la mano de la paciente. Y a la vez que está agarrando la mano del paciente, está estirando la piel, ¿ya? Hagamos ese estiramiento de la piel. ¿Por qué? Porque si estiramos la piel, la vena también se va a poner recta. Imagínense si nos tocara pacientes adultos mayores, mayorcitos, cuando su pielcita está toda arrugadita. Entonces, en ellos más bien queremos también que se estire, para que al momento que se estire la piel, esta vena también va a tomar una forma lineal y recta. Es lo que queremos para poner ese catéter, ¿ya? Entonces, aquí ya empezó a funcionar. Noten ustedes que al momento que funcionó, acá lo voy a retroceder. Él ha funcionado y ha introducido la punta de la aguja con un poco de catéter, ¿ya? Y vean ustedes que hay aquí un retorno, ¿ya? Un retorno, no sé si acá lo han visto. Miren, apenas ingresó a la vena, vean ustedes, este es el recorrido de la vena. Ha introducido un poco de la aguja y el catéter y automáticamente también por presión, ¿ya? De la sangre, ha salido a este espacio que es la cámara trasera del catéter. ¿Ve? Lleno de sangre. Si es así, yo ya ingresé, ya de manera adecuada, dentro del torrente sanguíneo, dentro de ese vaso sanguíneo de la vena, ¿ya? Si es así, ya puedo retirar la aguja y dejar dentro el catéter. Vamos a verlo en el video. Miren, ahí está sacando la aguja y va a introducir el catéter, que es el plastiquito blanco. Miren, noten que la cámara trasera se sigue llenando de sangre. Eso está bien, ya, eso queremos lograr. Y agarra, retira toda la aguja, ¿ya? Y para evitar que se salga la sangre por aquí, por el mismo catéter, el licenciado ha hecho una presión con el dedo pulgar en la zona donde está terminando el catéter intravenoso, la punta del catéter, ¿ya? ¿Para qué? Evitamos que la sangre se salga. Aquí, por ejemplo, están otra vez colocando un catéter, pero ahora aquí en la flexura del brazo, ¿ya? Igual, hace la presión, miren, con el pulgar izquierdo, retira rápidamente la aguja. ¿Qué está haciendo ahí? Evitar que salga la sangre, ¿no? Hacia la parte exterior, ¿ya? Y va a conectar, por ejemplo, aquí ya está usando una extensión con llave de triple vía, equipo de venoclisis, y aquí arriba está nuestro suero fisiológico. Al final, ¿qué está haciendo? Está fijando ese catéter. No puede quedarse libre porque si no se va a salir. Todo su esfuerzo que han realizado, ¿ya? Se va a salir si ustedes no lo fijan, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo hago también para saber que continúo en vena? Aquí, por ejemplo, esta que era la llave reguladora, ¿se acuerdan del equipo de venoclisis? Está cerrada. Este rodete azul está en la parte inferior. Aquí está cerrado. Para saber si seguimos en vena, nosotros vamos a evidenciarlo a través de un goteo. Entonces, abrimos este rodete, lo subimos, ya subimos, miren, así como en el video, y automáticamente va a empezar a gotear, ya a gotear el suero fisiológico o el medicamento que ustedes quieran administrar, ya eso van a notarlo ustedes al momento que aperturen esa llave reguladora de su equipo de venoclisis. Aquí también les he traído, ya, este catéter intravenoso también, para que ustedes vean cómo se ve internamente en la vena, ya. Este pertenece al laboratorio de Brown. Vean ustedes que sus lengüetas de apoyo, miren, tiene a los costados como unas alitas, ¿ven? Entonces va a depender mucho ya del laboratorio que ustedes adquieran para colocar este catéter intravenoso. Igual, la función de todos los catéteres, ya sea cualquiera de los laboratorios que ustedes elijan, es la misma, ¿ya? Es que ese catéter esté dentro de la vena, ¿ya? Y nada más. Entonces, aquí, por ejemplo, está explicando, ¿no? Cuáles son las partes. Y ahorita vamos a ver, ya, ahí está la punta, miren. Ya, la punta, el ángulo que debe colocarse, ¿no? Y ahí ha elegido en la zona del antebrazo. Vean ustedes la punta, ahí está el bisel hacia arriba, el agujero, y va a introducir esa punta con un poco de catéter,
¿ya? Introduce un poco de catéter y lo que se va a evidenciar automáticamente por la presión de la sangre es que la cámara trasera va a empezar a llenarse de sangre, miren. ¿Ven? La cámara se llenó de sangre. Entonces lo que yo hago es bajar el catéter y ya echarlo en el cuerpo del paciente, o sea, en el bracito, ¿ya? Entonces aquí se va a ver ya de otra manera, ¿no? Acá está tiene un corte interno y miren, aquí está entrando la aguja, está entrando un poco del catéter, se ve que hay retorno sanguíneo en la cámara trasera, entonces automáticamente he hecho este catéter, ya ahí, miren, echan, muy bien, se echa este catéter ahí en el cuerpo del paciente y lo que yo voy a hacer es apoyarme de estas lengüetas de apoyo para poder retirar la aguja, ¿ya? E introducir el catéter. Miren, se está introduciendo el catéter en el cuerpo del paciente. Ya introduje todo el catéter en la vena, dentro de la vena, y ahora procede al retiro de la aguja completamente, ¿ya? ¿Ven? Aquí ya vamos retirando la aguja. El catéter se introduce todo, porque tiene que quedar dentro del vaso sanguíneo, y la aguja se retira, ¿ya? Bueno, esta es una tecnología de este catéter, es una tecnología segura, ¿por qué? Porque cuando tú sacas la aguja, ¿ya? Automáticamente este dispositivo va a proteger la punta de la aguja, miren, protege la aguja. Entonces, cuando vieron el licenciado que cuando retiraba el catéter lo ponía rápidamente en una riñonera, ¿era por qué? Porque su catéter de él, por ejemplo, no tiene protección de aguja. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que, con las punciones, ¿ya? Yo puedo puncionarme a mí misma o puedo puncionar al paciente o a alguien que de repente, ahí tengo un estudiante a mi costado, de repente está mirando tan cerca que yo ni cuenta me doy y lo puedo pinchar. Pero en caso de tecnología Brown, ¿no? Y como otros, muchos laboratorios, han creado que al momento que retiran la aguja, se proteja automáticamente la punta y no ocurra a los famosos pinchazos, ¿ya? Accidentales. Entonces ya terminé de poner el catéter y aquí ha conectado, ¿no? Puede conectar el equipo de Venoclisis, puedo enroscar aquí también la llave triple vía o el equipo Volutrol. Cualquiera de los insumos que yo vaya a necesitar para la administración del medicamento de manera intermitente o continua pueden ser utilizados. Aquí ya lo fijo, este es un apósito transparente. Miren, ¿por qué transparente? Porque yo puedo observar cómo el catéter, ¿no? Ha puncionado la zona donde está ahí en la piel. Y también, bueno, lo que se recomienda, ¿no? En caso de los, bueno, aquí vamos a ya pausar. En caso, por ejemplo, de la administración de los tratamientos por vía continua, se recomienda que se tenga que colocar la fecha que estoy colocando el catéter, porque estos catéteres intravenosos tienen un tiempo de duración entre 7 días. Hay algunos catéteres que tienen una duración de 15 días, entonces sí se recomienda que al momento que yo coloco la fijación se ponga un rótulo pequeñito, ¿ya? Ahí al lado, indicando que he colocado el catéter intravenoso en la fecha, ¿ya? Hoy día 20 de julio, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué número de catéter he usado? He usado un catéter número 24, 20, sí es bueno colocar el número para que el próximo profesional que le toque el cambio de catéter intravenoso sepa qué número de catéter le hace a ese paciente, ¿ya? Y bien, ya para ir terminando las diapositivas, porque vamos a concluirlo con unos ejercicios, son las complicaciones, ¿ya? Entre las complicaciones tenemos la extravasación medicamentosa. Vean ustedes que aquí en esta imagen no es normal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, he dejado el catéter intravenoso en mi paciente, pero no es normal, miren, que aquí alrededor donde yo he puncionado el catéter, hay una zona enrojecida, ¿ya? Acá está enrojecida, inflamada. Aquí todo el líquido o el medicamento que yo administré ya no estaba pasando por dentro de la vena, sino ha estado acumulándose en todo el tejido subcutáneo, el tejido oceandérmico, no sabemos en qué tejido, pero así se evidencia, ¿no? Y esta complicación se va a dar si yo no estoy supervisando constantemente a mi paciente cuando le esté pasando el medicamento, ¿ya?
Siempre hay que observar, preguntar cómo se siente, si hay molestias o no. Otra de las complicaciones son pues la inflamación de las venas o la famosa flebitis, ¿ya? Que tener mucho cuidado con eso también. Los hematomas, ya que son pues aquí el acúmulo de sangre en los tejidos, ¿ya? Y bueno, como conclusión de las diapositivas que hemos revisado, es que la vía endovenosa es esencial para la administración rápida y eficaz de medicamentos y también fluidos que se van a administrar en grandes cantidades, ¿ya? Sin embargo, su uso debe ser realizado por un personal capacitado. ¿Para qué? Para poder minimizar los riesgos, ¿ya? Y lo que queremos, maximizar los beneficios terapéuticos, ¿ya? Entonces, déjenme nuevamente, voy a dejar de compartir esto y vamos a realizar lo que son los ejercicios. Habíamos hablado el día jueves pasado, vimos vía intramuscular, pero hay ciertos ejercicios que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Aquí. Aquí les traigo, por ejemplo, para el caso de vía endovenosa, ¿ya? Lo que es perfusión intermitente y perfusión continua, podemos utilizar el cálculo de goteo, ¿ya? Estas fórmulas, ya tomen en consideración, tomen una foto, tomen en consideración, no sé, pero esa clase igual está grabada, ¿ya? Aquí tenemos la fórmula de volumen, ¿ya? En caso de volumen, tenemos que considerar, para hallar este factor volumen, necesito el número de gotas, ¿ya? Número de gotas, que eso me lo va a dar la indicación médica, ¿ya? Al igual que el tiempo que tiene que pasar, ¿ya? Entonces, esto yo necesito como indicación médica para saber cuánto volumen le voy a pasar a mi paciente. Entonces, la fórmula viene, ¿no? Volumen igual al número de gotas por tiempo que se va a administrar el medicamento o la solución con una constante, ¿ya? La constante es 3 siempre, eso no va a cambiar, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula para hallar el volumen que debo administrar a mi paciente. Para hallar el número de gotas es la misma fórmula, ¿ya? La misma fórmula, pero vamos a hacer pues el movimiento aquí de estas variables y la constante. ¿Qué significa? Si quiero yo hallar el número de gotas, va a ser igual al volumen sobre el tiempo que se debe administrar por la constante que es 3. Y si yo quiero hallar el tiempo, igual hago movimiento aquí de las variables y la constante y tengo la fórmula para hallar el tiempo es igual al volumen sobre el número de gotas por 3, que es la constante. ¿Ya? Entonces solamente es un movimiento de la ecuación para poder hallar o qué es lo que yo deseo conocer, ¿no? Si quiero conocer el volumen que tengo que administrar, si deseo conocer el número de gotas, ¿ya? Para administrar o es la velocidad que yo voy a administrar el medicamento o la solución y el tiempo. Ya cualquiera de estas tres, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas fórmulas. La fórmula es la misma, lo único que ha cambiado es lo que yo quiero hallar, nada más. ¿Ya? Entonces, para seguir, vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Tenemos que administrar una solución salina de 0,9%, ¿ya? Y la solución tiene como un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Esto tiene que pasar en 8 horas. Entonces, ¿en cuántas horas, cuánto es el goteo que debe pasar? ¿Ya? Entonces aquí nos están pidiendo qué cosa, el número de gotas. Me voy a la fórmula. El número de gotas, ¿cómo se halla? Se halla sabiendo el volumen y este volumen va a ser dividido por el tiempo y multiplicado por su constante. Entonces regreso nuevamente al ejemplo. Aquí tengo la fórmula, volumen sobre el tiempo multiplicado por la constante que es 3. ¿Ya? ¿Tengo el volumen? Sí. La misma indicación médica dice que se va a pasar un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Entonces yo coloco, reemplazo, ¿no? Volumen igual a 1000, ¿no? Sobre la constante que es 3, eso nunca va a cambiar, siempre va a ser 3, multiplicado por el tiempo.
El tiempo me dice aquí en la indicación que tiene que pasar en 8 horas 1000 centímetros cúbicos. Entonces el tiempo sería 8. Esto lo resuelvo, sería 1000 sobre la multiplicación 3 por 8, 24, y haciendo la división, ¿no? Sería 1000 entre 24, 41.666, ¿no? Entonces, vamos a redondear ya esta cantidad porque tendría que ser muy exacta o usar una bomba de infusión para poder administrar este número de gotas. Entonces, para yo poder calcular a cuántas gotas tiene que salir, ¿no? Del equipo, tendría que redondear, ¿no? El decimal y la respuesta sería 42 gotas por minuto. ¿Por qué 42? Porque si esto supera, porque si ustedes agarran y supera, ¿no? El 0.5, ¿ya? Tendrían que redondear. Redondeamos, ¿ya? Redondeamos. ¿A cuánto redondeamos? Al entero, sería 1, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, hicieran la fórmula y les tocara el número, digamos, ¿no? 15.8, la pregunta para ustedes sería, ¿esto se tiene que redondear? Sí. ¿Por qué? Porque aquí hemos superado el 0.5, miren, ¿ya? Sería 0.8, ¿no es cierto? Entonces, esto tendría que ser redondeado 16. ¿Se acuerdan como el examen cuando les tomaban en el colegio y se sacaban 15.5 en el examen? Ustedes le decían al profesor, profesor, es algo 15.5. Lo puede redondear y algunos profesores buena gente lo redondeaban, ¿no? 15.5, bueno, ya tienes 16. Pero si sacabas 15.4, eso ya no entraba al redondeo, ¿no? Y esto es lo mismo que pasa cuando calculamos o nos sale así en decimales la cantidad final, ¿no? Si por ejemplo te sale 50.2, la pregunta para ustedes, ¿esto se tendría que redondear? No, no se tendría que redondear, ¿ya? Vamos a meterle acá. No se tendría que aumentar. ¿Por qué? Porque es menor a 0.5, ¿ya? Es 0.2, ¿ya? Entonces aquí no se redondea. Entonces, ¿cuál es la cantidad que yo voy a administrar en gotas? Sería 50 gotas por minuto, ¿ya? Pero aquí no. En este primer ejemplo, si es 15.8, lo redondeo aquí sí porque supera el 0.5, ¿no? Aquí es 0.8. Redondeo a 16 y serían 16 gotas por minuto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Permítame, voy a reducir, voy a dejar de compartir como pantalla completa y voy a compartir la ventana mejor. A ver. Ya, aquí estoy compartiendo la ventana y voy a aprovechar en verlos, ya como estamos terminando, voy a aprovechar de ver la, el chat. Ya. Mm, aquí, por ejemplo, sí, bien, ¿ves? Aquí Diana nos ha entendido que si supera el 0.5 sí se va a redondear, pero si es menos de 0.5 ya no redondeamos, ¿ya? Patti ha levantado la mano. Patti Santizo, ¿tienes una pregunta? No tenemos preguntas. Ya, no hay problema, entonces seguimos. Me entiendo que si no tenemos alguna duda hasta este punto, hemos entendido ya la fórmula de goteo. Bien, entonces seguimos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acerca de lo que es la fórmula de goteo, ¿ya? Aquí dice el primer ejemplo. Según la fórmula de goteo, vamos a calcular cloruro de sodio igual. La cantidad del cloruro de sodio es de 1000 centímetros cúbicos. Entonces aquí ya voy colocando el volumen. Ya tengo como un dato que es 1000 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Ya tengo el primer dato. ¿Qué más? En 12 horas.
Este cloruro de sodio de 1000 centímetros cúbicos dice que lo vamos a pasar en 12 horas. Entonces, ya también como un dato, porque esto es igual que la matemática, ¿ya? Ya tengo como segundo dato que el tiempo es 12 horas. Y la pregunta es, ¿a cuántas gotas debe pasar la solución? Entonces aquí nos está preguntando el número de gotas. Eso es lo que yo no sé, ¿ya? No sé, no tengo idea y es lo que yo voy a resolver ahora. Entonces vamos a tomar en consideración, ¿cuál? Vamos a tomar en consideración la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Vámonos acá arriba. La fórmula para el número de gotas es esta, ¿no? Es el número de gotas igual al volumen sobre el tiempo multiplicado por la constante, que es 3. ¿Ya? Bueno, no permite copiar, ya no hay problema. Ya, entonces seguimos. Vamos a poner volumen, el número de gotas, ya, igual a qué? Igual al volumen sobre el tiempo, multiplicado esto por la constante que es 3, ¿ya? Entonces seguimos y vamos a colocar solamente los datos, ¿ya? En esta fórmula que ya hemos planteado. Entonces vamos, volumen, ¿cuánto era? Era 1000, ¿no? Sobre el tiempo ya también la misma indicación del médico nos está dando, que es 12, y esto multiplicado por la constante que es 3. Si sacamos el cálculo, sería 1000 sobre 12 por 3. ¿Cuánto es 12 por 3? 36, ¿no? Y si nosotros hacemos uso de la calculadora, ¿no? Vamos a hallar, ¿qué sería, no? 1000 ¿sobre qué? 36. Esto es igual a, como dice aquí en la imagen, 27.7. Vamos a colocar entonces el resultado. 27.7, ¿ya? Gotas, la unidad sería ya gotas por minuto. Pero habíamos hablado que no pueden quedarse en decimal, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que redondear. ¿Esto se redondea o no se redondea? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Se redondea o no se redondea? Muy bien. Yasmín, Diana, ya nos han dado la respuesta. Sí. ¿Por qué? Porque la décima es 0.7, ¿ya? 0.7. Si es así, es mayor a 0.5. Entonces sí tendríamos que redondear y el resultado final serían 28 gotas por minuto. ¿Se entendió? Por favor, si hay alguna duda, háganme saber en el chat, pero aparentemente se ha entendido, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí, a ver, vamos a escuchar aquí un mensajito que llegó. Bien, ya, estamos dando aprobación. No, perdón, Patti Santis, ya, del micrófono, ¿no es cierto? Ya. Bien, este segundo ejemplo, por favor, aquí les estoy pidiendo era calcular el volumen, ¿ya? ¿Cómo calcularíamos el volumen en esta ocasión? Ya, aquí vamos a poner la fórmula para que ustedes recuerden. Aquí solamente es recordar cómo es la fórmula, nada más, ¿ya? Yo recuerdo la fórmula y de ahí todos los problemas se van a resolver muy fácil, ¿ya? Volumen igual al número de gotas, multiplicado esto por el tiempo y multiplicado por la constante que es 3. Ya teniendo yo esta fórmula, puedo resolver muy fácilmente este ejercicio, ¿ya? Entonces, a ver,
Ustedes lo van a resolver y me van a decir cuál es el resultado, ¿ya? A ver, aquí yo conozco, ¿qué cosa? Yo conozco el número de gotas, ¿ya? Aquí se va a administrar dextrosa el 5% a 45 gotas por minuto. Entonces ya estoy teniendo el primer dato. El primer dato es el número de gotas, que es ¿cuánto? 45 gotas por minuto. ¿Qué más tengo de dato en este problema? Es el tiempo. Dice que la dextrosa lo voy a pasar en un tiempo de 24 horas. Tiempo 24 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué me pide hallar? El volumen. ¿Cuánto es el volumen? No lo sé, pero para eso yo tengo la fórmula, ¿ya? Les pido a ustedes, por favor, que me hallen cuánto es el volumen de este problema. Pueden usar la calculadora, ¿ya? Para hallar el volumen. ¿Cuánto sería? A ver, déjenme ver el chat. Muy bien, bien, bien. Yasmín, Diana, ya encontraron el resultado, ¿no? Entonces, yo creo que sí se ha entendido en cuanto al uso de la fórmula para hallar el número de goteo, ¿ya? Vean ustedes siempre la indicación del médico. Tienen que tomar en consideración estas tres cosas, ¿ya? El volumen, el número de gotas, el tiempo. Si alguno de estos faltan, ya saben que pueden hallarlo a través de la fórmula, ¿ya? La fórmula de goteo. Bien, muy bien. Excelente, Cindy. Sí, 3.240 mililitros. ¿En qué? Muy bien. Diana nos pregunta, ¿en qué momento se usa esos cálculos? Ya, se usa cuando ustedes van a administrar volúmenes grandes de solución o medicamentos que necesiten también gran cantidad de dilución. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les había mencionado acerca del Gravol? El Gravol se va a pasar en 50 mililitros, por ejemplo, en 30 minutos. Si es así, ¿cuánto es la velocidad o cuánto es el goteo por minuto que ustedes van a pasar? ¿Cuánto sería? ¿Cómo voy a saberlo? A través del uso de esta fórmula, ¿ya? Ahí, cuando se administren volúmenes de gran cantidad, ¿ya? A partir de 50 a 100, 250, 1000 o 5000, lo que tengan que diluir en gran cantidad, se tiene que usar esta fórmula para hallar la velocidad a la cual ustedes van a administrar el medicamento. Muy bien. Eso, Yasmín, ¿cómo vamos a saber a cuánto tenemos que diluir? Yo les recomendaría que revisaran los tratados farmacológicos o libros de farmacología, porque ahí les van a indicar cada medicamento cuánto tiene que estar diluido, ¿ya? De repente con el tiempo y la experiencia que uno tiene, ya sabe qué medicamentos tienen que estar diluidos, ya con qué cantidades, y si tiene que usar o no algún equipo especial como bombas de infusión. Por ejemplo, tenemos medicamentos que se deben pasar en 24 horas, pero una velocidad muy, muy despacio, muy despacio. Y eso no lo vamos a lograr simplemente con el cálculo de el movimiento del rodete, ya del equipo de venoclisis. Eso no lo vamos a lograr. Entonces, necesariamente tendría que ser uso de una bomba de infusión. Sí, por ejemplo, justo lo que le mencionaba, ¿no? Si vamos a utilizar y no queremos hacer uso, por ejemplo, de estas fórmulas, las bombas de infusión, ustedes simplemente ponen en la bomba qué cantidad tienen que administrar y en qué tiempo, y la bomba les calcula automáticamente la velocidad, o sea, el número de goteo que debe pasar el medicamento. Entonces ya no hay necesidad de hacer esta fórmula que hemos revisado, pero no todas las instituciones cuentan con una bomba de infusión, que sería lo ideal. La verdad que sería lo ideal para poder administrar un medicamento. Nos libramos de hacer la fórmula, ¿ya? Y también el cálculo sería más exacto, ¿ya? Eso. Entonces, hasta ahí, si no hay alguna duda, por favor, eh, a ver, perdón, vamos, con esto estaríamos concluyendo ya la clase, ¿ya? Yasmín nos pregunta, ¿se podría diluir todos los medicamentos
para no tener alguna irritación en la vía intravenosa. Claro, sí, de todas maneras hay algunos medicamentos, casi la mayoría de los medicamentos intravenosos se tienen que diluir, pero hay algunos que no necesitan que se diluyan tanto. Por ejemplo, ¿vieron en el endovenoso directo? Se usa jeringa y máximo que puedes administrar por vía endovenosa directa con la jeringa es 20 mililitros. Entonces, hay ciertos medicamentos que no irritan la vena del paciente si lo pones con pequeñas cantidades, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está el ketorolaco, está la ranitidina. Entonces, esos medicamentos, por ejemplo, no irritan la vena y pueden diluirse, sí, pero con pequeñas cantidades como 20 mililitros. Muy diferente a otros antibióticos de repente como el meropenem o vancomicina que se han utilizado mucho en la época de COVID. Eso lo diluíamos, por ejemplo, con 100 mililitros o 250 mililitros y se pasaban en bombas de infusión porque esas se transfundían en 3 horas. Entonces, va a depender mucho del tratamiento que uno utilice para poder recomendar qué instrumentos o insumos voy a utilizar para la administración del medicamento. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ya con esto hemos concluido las sesiones, ya las 6 sesiones de vía parenteral y dar por finalizado pues el curso de inyectoterapia. Para mí fue un gusto haber realizado la clase de ustedes. Espero que hayan podido entender lo máximo que se pueda. Igual, si necesitamos información, actualización, por favor, existen muchos tutoriales que pueden también ayudarles, ¿ya? Para poder solamente fortalecer y actualizar de repente algún tema que de repente no quedó muy claro. ¿Ya? Entonces, muchísimas gracias y yo me despido entonces. Gracias, Silvia. No sé si Silvia todavía está aquí. Ya voy a dejar de